Sí, adelante, esta reunión está dando consentimiento a ser grabado. Listo. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, por fin. A ver, ahí los estoy viendo a varios. Bueno, si quieren, ahora voy a tomarles lista, pero si quieren prender las cámaras, así nos vemos un poco. Alguna vez nos veremos personalmente. Bueno, Nadia, hacemos rapidito. Nadia, Jennifer, acá. Tenemos a Lorena. Esperen que la busco. Lorena. Lorena de Miramar. Se nos había complicado con Lorena. Paloma, acá. Franco. Se me fue, pero acá está. Rocío Oviedo. Rocío, que el otro día, la última conmigo no pudo. Federico. Iván. Viviana. Viviana la teníamos acá. Presente. Y Evelyn. Acá estamos. Bueno, creo que ya no me queda nadie, nada. Creo que ya los anoté. Rosario que me apareció ahora. Acá estamos. Hola, Rosario. Bueno, Hola, ya ni profe. cómo iba a empezar la clase porque pasó este tiempito esperando. Bueno, de la otra clase anterior les dejé, me costó horrores no grabarla, sino subirla, pasarla a la nube, a la no nube. Bueno, espero que la hayan podido escuchar. Si tienen alguna consulta, vamos a ver el tema de hoy. Si nos queda tiempo lo vemos, el tema de forma. Igual ya creo que lo deben haber visto en las dos unidades anteriores, cuando vieron instrumento público e instrumento privado. O si no, me mandan un WhatsApp y me dicen, no entendí, cuando hablamos de forma impuesta, cuando hablamos de la clasificación, cuando hablamos de no formales, algo, y yo les explico. No hay problema. La bolilla o la unidad que nos toca ver hoy es la unidad ya la 23 y la 24, ¿la vieron? Instrumento público y privado. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a empezar con la 25. ¿Sí? Vamos a tratar de ver el punto 1, que es muy cortito, y el punto 2, que se refiere a la ignorancia y al error. ¿Sí? Fíjense que el título de la unidad dice los vicios del acto voluntario. ¿Sí? Y el primer punto de esa unidad habla de la distinción con los vicios del acto jurídico. Por lo tanto, si habla de una diferencia o una distinción, vamos a sacar la conclusión de que no es lo mismo hablar, ¿sí?, de los vicios del acto voluntario que hablar de los vicios del acto jurídico, ¿sí? Van a ver que los vicios son otros, son diferentes, aunque muchas veces me dirán, bueno, pero el efecto en la mayoría es el mismo. Sí, es real, el efecto vamos a ver que prácticamente hablamos en casi todos los casos de la nulidad, salvo de la nulidad del acto, ¿no? Salvo cuando hablemos de fraude, que creo que les toca conmigo la semana que viene, que ahí vamos a ver que el efecto es diferente y no estamos en presencia de una nulidad del acto jurídico por el vicio, ya sea de la voluntad o del acto jurídico, sino que vamos a hablar de una inoponibilidad de ese acto, ¿sí? Cuando hablamos de fraude, pero eso lo van a ver. Capaz que cuando vieron patrimonio, que creo que lo vieron conmigo, hablábamos de la acción revocatoria pauliana, que el efecto iba a ser, de la sentencia, iba a ser la inoponibilidad. Pero eso lo vamos a ver la clase que viene. Entonces dijimos que están los vicios del acto voluntario, que son aquellos que van a afectar, ¿sí?, a todos los actos voluntarios. ¿Se acuerdan que en la clasificación, acá siempre nos tenemos que remitir a unidades anteriores, ¿sí? Cuando hablamos de forma nos remitíamos a esa exteriorización o elemento externo. Acá vamos a volver a hablar de los elementos internos y de la voluntad. ¿Se acuerdan que decíamos que ese acto iba a ser voluntario cuando tuviese discernimiento, intención y libertad?
¿sí? Como elementos internos de esa voluntad. Y después quedaba el elemento externo, que era la manifestación, la exteriorización de esa voluntad interna del sujeto. Entonces, estos vicios del acto voluntario van a afectar a todos los actos voluntarios, ¿sí? No solamente al acto jurídico, a todos los actos que sean voluntarios. ¿Se acuerdan que hablábamos también de los simples actos lícitos, que decíamos que también eran actos voluntarios, ¿sí? Estos actos también pueden ser lícitos o ilícitos, ¿sí? Entonces también son actos voluntarios. Mientras que cuando hablamos de los vicios del acto jurídico, nos referimos únicamente al acto jurídico que surge del 259, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos que era ese acto, o sea, celebrado voluntario, lícito, y que tiene por fin inmediato la persecución de la modificación, extinción o creación de una relación o situación jurídica? ¿Se acuerdan? Entonces, tenemos por un lado los vicios del acto voluntario, cualquier acto que sea voluntario, y por otro lado los vicios del acto jurídico. Los vicios del acto voluntario, como vamos a ver, que vamos a empezar a verlos ahora, son los que afectan, ¿sí? Los que van a obstan algunos de los elementos internos. ¿Cuáles? La intención o la libertad. ¿Se acuerdan también que cuando hablábamos del discernimiento teníamos un artículo específico que era el 261, el cual hablaba de los actos involuntarios, ¿sí? Porque tenían obstaculizado el discernimiento. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan que decíamos que estos actos involuntarios tenían afectado el discernimiento y cuando se daban los supuestos de la privación de cuando estaban privados de razón al momento de celebración del acto, o en los casos de menores, ¿se acuerdan? 10 años para actos ilícitos, 13, bien. Entonces, el discernimiento lo dejamos al margen y ahora vamos a hablar de los otros dos elementos internos de este acto voluntario o de la voluntad, que son la intención y la libertad. Cuando lo que se obstaculiza o lo que se ve vulnerado es la intención, en ese caso vamos a hablar del error y el dolo, o el dolo, como vicio del acto voluntario en donde se ve obstaculizada la intención. Y cuando hablamos del defecto, ¿sí? O el vicio que está dado en la libertad, en ese caso vamos a hablar de violencia. ¿Sí? Esto también algo habíamos referido una de las clases anteriores. Mientras que cuando hablamos del vicio del acto jurídico, ya van a ver ustedes, no va a afectar la voluntad. ¿Sí? En estos casos, los vicios del acto jurídico van a ser la simulación, el fraude y la lesión, ¿sí? Que los van a ver después. ¿Qué se les ocurre a ustedes que puede estar afectado en estos tipos de actos jurídicos para hablar de una simulación? No lo vieron, pero ¿qué puede, si no se le afecta la voluntad del sujeto, ¿sí? ¿Qué puede estar afectado en estos actos jurídicos? Si hablamos de simulación, fraude, lesión, ¿qué se les ocurre? Y piensen que el efecto, salvo en el caso del fraude, el efecto va a ser la nulidad del acto, es decir, ese acto va a ser nulo, inválido, va a ser ineficaz, no va a tener consecuencias jurídicas. Entonces, ¿qué podemos tener afectado en un acto jurídico para que hablemos de simulación, de fraude? Alguien que haya leído. A ver, tenemos un chat, a ver si dice algo. ¿Puede ser la parte cognitiva o la razón, el entendimiento de la persona de lo que está firmando? Por ejemplo, cuando no está obligado, pero le hacen firmar algo sin entender lo que está firmando. ¿Puede ser, profesora? No, Ante ahí cierto. estamos siempre más cerquita de un vicio a la voluntad, ¿sí? Ahí sí está, porque no coincide esa voluntad real, esa voluntad interna del sujeto con la voluntad que expresa, ¿sí? En ese caso que no coincide, que hay una incongruencia entre la voluntad interna y lo que él expresa, ahí tenemos un vicio de la voluntad. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que puede haber error, ¿sí? Porque hay un falso conocimiento de la otra persona, ¿sí? No que no conozco, sino que hay que recae sobre la identidad de la otra persona o sobre la cosa. Vamos a ver los ejemplos. Yo quiero comprar una casa en Mar del Plata y en realidad estoy comprando una casa en otro lado.
hay un error, ¿sí? Se está viciada mi intención. No hay una incongruencia entre mi voluntad interna y la que expreso o la real. Lo mismo en el caso del dolo, van a ver ustedes que es un engaño, una maquinación, es un ardid, un tercero o la contraparte que me engaña para que yo celebre el acto, ¿sí? En cambio, en los vicios del acto jurídico, lo que se protege, ¿sí? O la finalidad es la protección a la buena fe, ¿sí? Tanto el fraude, la simulación o la lesión van a ver que afectan la buena fe de los contratantes, ¿sí? Esa es la diferencia. Lo que se trata de proteger en los vicios del acto jurídico es la buena fe que debe existir, ¿sí? En todo negocio jurídico. ¿Para qué? Para proteger también la seguridad jurídica y la estabilidad en las relaciones jurídicas, ¿sí? Si hubiese mala fe y no estaría protegido, y bueno, sería un caos, ¿sí? Entonces, vicios del acto voluntario, ya vimos cuál es el acto voluntario o qué requiere para ser voluntario y cuáles son los vicios. Mientras que los vicios del acto jurídico van a proteger esta buena fe entre los contratantes, ¿sí? O afectan, en realidad el vicio afecta, no es que protege. Con las acciones el legislador va a intentar proteger, pero el vicio afecta la buena fe de los contratantes, ¿sí? Entonces, fraude, simulación y lesión, que lo van a ver más adelante. Bueno, se quedó claro entonces esta distinción, por eso habla el punto 1, dice distinción con los vicios del acto jurídico. Se recaen solamente sobre los actos jurídicos del 259 y los vicios de la voluntad en cualquier acto voluntario. Obviamente también en los actos jurídicos. El primero de estos vicios del acto voluntario que vamos a empezar a ver es el error, ¿sí? El error, artículos 265 al 270 del Código Civil. Este error, como vicio de la voluntad, también surgía del Código Civil de Vélez, del Código Civil anterior. Sin embargo, si bien los vicios son, ustedes me dirán, bueno, pero son todos los mismos, porque menciona, son los mismos vicios del acto voluntario que los que tenía el Código Civil, en el error particularmente hace algunas diferencias significativas, ¿sí? El Código Nuevo modifica algunas cosas. Entonces, como dijimos, el error es esa incongruencia que va a existir al momento de celebrar este negocio jurídico entre la voluntad interna del sujeto, entre lo que quiere, ¿sí? Y lo que expresa, y la voluntad real. En el código, una de las diferencias, que ahora las vamos a ver, pero para remarcar esta diferencia con el código anterior, van a ver que aparece un nuevo requisito, que es el llamado requisito de la reconocibilidad del error. ¿Sí? Ahora después lo vamos a ver cuando veamos el artículo. Entonces aparece este requisito de que el error sea reconocible. ¿Reconocible por quién? Por la otra parte. Este requisito, que se va a dar únicamente en los negocios bilaterales o en los unilaterales recepticios, no estaba o no se exigía en el código anterior, ¿sí? En el código de Vélez, yo por si ustedes leen algún libro o alguna doctrina, hay cosas que son iguales, ¿sí? O hay ejemplos que pueden utilizar. Pero en el código anterior se exigía, para que haya error, la excusabilidad, ¿sí? Un motivo para errar. Yo tenía que obrar con diligencia, ¿sí? Y no con negligencia. Si aún obrando con toda la diligencia la persona incurría en un error, ¿sí? Ahí podía pedir el vicio de la nulidad o el vicio del error en el acto, ¿sí? Entonces se exigía, ahora lo vamos a ver cuando veamos la reconocibilidad, pero no se exigía este requisito de que sea reconocible por el otro, sino que únicamente se exigía la excusabilidad por parte del que erraba, ¿sí? Algunos doctrinarios o algunos autores critican este nuevo requisito, ¿sí? Dicen que es más difícil de probar y que en realidad pone como ya no hablamos del sujeto que se equivoca, sino que también hacemos participar al otro sujeto y tenemos que probar circunstancias internas o de conocimiento del otro sujeto. Pero bueno, el código lo ha modificado y este requisito surge o lo toma del código italiano,
de la doctrina italiana, y bueno, hoy por hoy vamos a ver que para que haya error que lleve a la nulidad del acto, vamos a necesitar este nuevo requisito. Lo primero que tenemos que decir es, cuando hablamos de error, ¿sí? La primera gran clasificación es la de error de hecho y error de derecho. ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque no es lo mismo, ¿sí? O vean, a ver, que es otra cosa, esto les va a quedar claro, pero no son los mismos los efectos jurídicos. Cuando hablamos de error de hecho, es aquel que recae sobre las circunstancias fácticas que rodean al acto, ¿sí? Va a recaer sobre todos aquellos elementos materiales que con el cual va a estar compuesto el acto, ¿sí? Vamos a ver que va a recaer sobre la cosa que yo compro, con quién contrato, ¿sí? Son todas esas situaciones fácticas, circunstancias que rodean o que me permiten realizar el acto jurídico. Cuando hablamos de error de derecho, ¿sí? Como su nombre lo indica, en ese caso el error recae sobre la norma que vamos a aplicar, sobre la legislación, ¿sí? La ignorancia o el error, ahora vamos a ver la diferencia también, recae sobre las leyes. Entonces, yo les pregunto, ¿yo me puedo excusar en el desconocimiento de una ley? ¿Sí? ¿Yo puedo decir que no conocía una norma y que por eso tuve una conducta u otra determinada conducta? ¿A ustedes qué les parece? No, no se puede. Bien, no se puede. No se puede, el Vayan, ahora artículo les pongo el 8 no lo presente. permite. ¿Por qué no se puede? El artículo 8 del Código Civil y Comercial no lo permite, dice que no se puede excusar de una ley. Perfecto. Obviamente que la ley presume la ley, conocida por todos, aunque no sea cierto, pero presume conocida por todos en cuanto a su obligatoriedad. Perfecto. Por eso, por lo que dice Ryan, entonces, el principio es el principio de inexcusabilidad. ¿Qué quiere decir? Esto surge del artículo 8 del Código. ¿Sí? ¿Qué nos dice el artículo 8? Nos dice, la ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento, si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico. Entonces, como principio general, yo no puedo decir que no conocía una determinada ley, si cuando hablamos de conocimiento de la ley decimos de la existencia de la norma, de su contenido, de sus efectos, de su vigencia. Si yo no puedo decir, pero había entrado en vigencia la ley, la norma tal, y por eso yo no cumplí, yo no sabía, ¿sí? O no sabía que estaba derogada, y bueno, yo realicé tal conducta, pero no sabía que la norma se había derogado, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de inexcusabilidad, no me puedo excusar, no puedo decir que sea un motivo el desconocimiento de la norma. ¿Por qué? Porque rige este principio que dice Ryan, que es que las normas o las leyes se reputan conocidas por todos, ¿sí? Ustedes me dirán, es imposible. Sí, es imposible. O sea, ni aún una persona que estudia Derecho puede saber toda la normativa que existe. Pero si no fuese así, sería un caos y habría una inseguridad jurídica terrible, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo celebro un acto jurídico o realizo una conducta y digo, no, pero yo no sabía, no conocía esa norma. Entonces yo me escudaría en el desconocimiento y de esa manera sería un caos, ¿se entiende? Entonces, para proteger la seguridad jurídica o el tráfico jurídico, la ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento. Yo tengo que cumplir y no puedo invocar la ignorancia o el desconocimiento o el falso conocimiento, como vamos a ver ahora entre error e ignorancia, de una ley para escapar a las consecuencias de ese acto, ¿sí? Entonces, ya les digo, en ese caso no habría derecho, no habría normativa aplicable, no habría derecho positivo, porque total yo digo, bueno, yo hago esto, si total después digo que no sabía, o no lo hice porque no sabía. Bien, entonces, las leyes se reputan conocidas por todos y por lo tanto no nos podemos excusar en su desconocimiento. Salvo, dice la ley, que la excepción, es decir, la posibilidad de plantear este error de derecho,
surja de la norma, ¿sí? Surja del ordenamiento jurídico. Prácticamente no hay casos en donde la norma, donde existe una excepción. En el código anterior estaba el artículo 1796 que se refería al pago de lo indebido, ¿sí? Cuando yo pagaba algo que no estaba obligado a pagar, o con los alcances de lo cual yo debía y pagaba con otro alcance. En ese caso, me podía excusar en ese pago indebido, ¿sí? Para repetir lo que yo había pagado. Ese artículo no está más en el código. El único ejemplo que podría llegar a darse es el del heredero aparente, ¿sí? Aquella persona que cree que es heredera, ¿sí? O poseedor de una herencia de buena fe, ¿sí? Entonces realiza actos creyendo que realmente es heredero del causante, y en ese caso sí podría tenerse como una excusa, es decir, podría excusarse en ese error de derecho. Esto está en el artículo 2315. ¿Sí? Entonces, el único ejemplo o la única excepción a este principio de inexcusabilidad en el caso del error de derecho estaría dado por el artículo 2315 ahora. También algunos hablan, pero esto lo deben haber visto ustedes, que cuando hablamos de error de derecho no tenemos que referirnos o hacerlo análogo al error de derecho o al derecho extranjero, ¿sí? Para nosotros, cuando hablamos de derecho, hablamos del derecho nacional, ¿sí? De la normativa jurídica de nuestro derecho. Para nosotros, el derecho extranjero no es un derecho, sino que es un hecho, y por lo tanto tenemos que probarlo. Y si el derecho extranjero decimos que es un hecho, podría ser pasible del error de hecho, ¿sí? Con los requisitos que vamos a ver ahora. ¿Se entiende? Entonces, solamente hablamos de las leyes en sentido amplio, porque el artículo 8 habla de las leyes, no dice qué leyes, ¿sí? Entonces, en un sentido amplio, la ignorancia de las leyes no puede ser una excusa, ¿para qué? Para que yo no cumpla con mi obligación, ¿sí? Ya sea una obligación de dar, hacer o no hacer, pero no me puedo excusar en el desconocimiento de esa ley. ¿Se entiende el error de derecho como primer clasificación o diferenciación entre error de hecho, que ahora lo vamos a ver, que sí, o sea, cumpliendo unos requisitos que establecen las normas, puede ser, o sea, puede afectar al acto voluntario y por lo tanto llevar a la nulidad de ese acto, pero no el error de derecho, ¿sí? Ese que recae sobre el ordenamiento jurídico, su contenido, el alcance, la vigencia, etc. ¿Sí? Ustedes, a ver, si ven la publicidad de una norma, ustedes vieron cuando vieron las primeras unidades, vieron cuando entra en vigencia una norma que requiere de una publicidad, bien, que si no dice 8 días, que si lo dice, bueno. Si bien esa publicidad no implica conocimiento, porque no es lo mismo que yo publique una norma en el boletín oficial y que todo el mundo la lea y lo conozca. Pero para la ley sí implica esa publicidad que se dio, o sea, el conocimiento de la norma. ¿Sí? No son sinónimos publicidad y conocimiento, pero para nosotros sí implica que al haber, o sea, haberse dado en publicidad y haber entrado en vigencia, ya todos, ¿sí? Se reputa que todos la conocemos. ¿Bien? Bueno, sigamos entonces. Eso con respecto al error de hecho. Otro temita es que, que se diferencia, si bien no es tan relevante, pero que se diferencia con el código anterior. Fíjense que cuando hablábamos del artículo 8, dijimos la ignorancia, ¿sí? La ignorancia de las leyes, no dijimos el error. Entonces, si bien error, en el código anterior, cuando hablaba de error como vicio también de la voluntad, también hablaba de ignorancia o error, ¿sí? Si bien no son sinónimos, ¿sí? Si nosotros buscamos un concepto, cuando hablamos de ignorancia, decimos que es la ausencia del conocimiento sobre la materia de que se trate, ¿sí? Es la ausencia de conocimiento, no conocemos, o sea, desconocemos algo. Mientras que cuando hablamos de error, es el falso conocimiento, ¿sí? Tenemos un conocimiento, pero es equivocado, ¿sí? Entonces, fíjense que son dos conceptos distintos, ¿sí? No es lo mismo ignorar que es la falta de conocimiento, no conocer sobre algo, a tener un conocimiento distorsionado, equivocado, erróneo, ¿sí? Entonces, si bien no son sinónimos, en la doctrina, en cuanto
a sus efectos o en cuanto a la posibilidad de o no de viciar el acto voluntario, los considera sinónimos. Es decir, van a tener el mismo efecto jurídico, ¿sí? Ambos conceptos. No importa si hablamos, se van a aplicar las mismas normas si estamos en presencia de un error o de una ignorancia. Fíjense que ahora acá, a partir del 265, el código se va a referir a error, 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 y el 8 quedó con ignorancia, ¿sí? Entonces, no son sinónimos. Pero es lo mismo, la doctrina que dice, ¿se acuerdan cuando yo les decía documento o instrumento, que era género especie? Bueno, acá más o menos la doctrina habla de lo mismo, ¿sí? En donde la ignorancia sería el género y la especie, una especie, el error, ¿sí? La ignorancia es la falta de conocimiento sobre algo y el error es un falso conocimiento, ¿sí? Entonces, tanto uno como el otro lo podemos aplicar con los mismos efectos y puede llegar o no, de acuerdo ahora a lo que vamos a ir viendo, a viciar ese acto voluntario. En el caso del error o de la ignorancia, vamos a hablar solo de error, pero ustedes recuerden que podemos, o sea, que podemos aplicar también para el caso de ignorancia. En el caso del error, a ver, no vamos a tener, o sea, no hay participación de la otra parte, del otro contratante, ¿sí? No hay ni siquiera de un tercero. En cambio, en los otros vicios que van a ver ustedes, cuando vean dolo o cuando vean violencia, van a ver que participa, ¿sí? La contraparte o un tercero, ¿sí? En este caso, esa falsa representación de la realidad me la hago yo sola, ¿sí? Yo me equivoco. Yo pienso que estoy comprando una lapicera y en realidad era un lápiz, ¿sí? O sea, el error va a recaer sobre la persona, no participa el otro, ¿sí? Por eso no hay ni culpa ni dolo de la otra parte. Si participa, bueno, ya ahí podríamos hablar de dolo y no de error, de otro vicio. O si me obligan a decir, no, yo quiero una lapicera, no, pero vos con un revólver acá tenés que comprar el lápiz, en ese caso va a haber violencia y no va a haber error, ¿sí? Porque ya ahí la libertad va a estar viciada y no va a estar viciada mi intención, ¿sí? Bien, entonces, haciendo esta diferencia de ambos conceptos, que si bien no son sinónimos, son diferentes presupuestos, pero la doctrina coincide en la asimilación en cuanto a los efectos jurídicos de los dos, ¿sí? Tanto ignorancia como error. El código, a partir del 265, vamos a ver que habla de error. Bien, otra de las clasificaciones que es importante y que va a surgir del 265 es cuando hablamos de error esencial y error accidental. Si bien el 265, como vamos a ver, ni tampoco el 267, que se refiere a los supuestos del error esencial, no nos dan un concepto de error esencial, ¿sí? No dice error esencial, pero la doctrina considera que va a haber error esencial cuando recaiga sobre alguno de los elementos esenciales del acto, ¿sí? ¿Se acuerdan los elementos del acto que eran el sujeto, el objeto y la causa? Sí. No los veo, pero sí. A nadie la veo, nada más que me hacen. Bien, entonces, el resto, no sé, me dicen que apagan la cámara para escucharme mejor. Para mí eso me parece que es mentira. Pero bueno, no, pobre, porque encima justo Lorena, pobre, que tiene problemas de conectividad desde allá de Miramar, ni que estuviese tan lejos. No hay problema. Bueno, ustedes de última prenden la cámara, prenden el micrófono si quieren preguntas o si no entienden nada y me dicen, ahí empiezan a prender la cámara todos. Bien, ya que no nos vemos personalmente, por lo menos nos vemos un poquito virtual. Entonces, tenemos el error de hecho y de derecho, el error accidental y el error esencial. Cuando hablamos del error esencial, es aquel que recae, como dijimos recién, sobre alguno de los elementos esenciales del acto, ¿sí? Vamos a ver el objeto, el sujeto o la causa. Y también es cuando, considera la doctrina, ese error es determinante del acto, ¿sí? Vamos a ver en el 267 cuáles son los casos, ¿sí? Y van a ver que dice que es determinante del acto. ¿Qué quiere decir? Que me determina a mí en la voluntad del acto jurídico que yo quiero celebrar.
o sea, ¿qué quiere decir que sea determinante? Que a mí me interesa ese objeto, la identidad de ese objeto, o ese sujeto, ¿sí? Que si no, no lo hubiese celebrado el acto yo. Si yo hubiese sabido que no era la persona con la cual quería contratar, no hubiese celebrado el acto jurídico. ¿Se entiende? Entonces, es determinante ese acto para el sujeto que yerra, para el sujeto que después va a actuar con error. Otra clasificación, dicen algunos que puede ser espontáneo el error o provocado, ¿sí? Espontáneo es cuando la falsa noción surge de la persona misma que se equivoca, ¿sí? O sea, yo me equivoco, yo quiero comprar la virome y en realidad compro un lápiz, ¿sí? Y provocado es cuando proviene el engaño de la otra persona, del co-contratante o de un tercero. En este caso ya no estamos en presencia del error, estaríamos en presencia de un dolo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el otro me provoca a mí a que yo no compre la virome, que compre un lápiz, ¿sí? A ver, el ejemplo es simplísimo, no hay dolo, ¿sí? Obviamente un lápiz y una virome es un ejemplo tonto para que se comprenda, nada más. Pero entonces, cuando es provocado por otro, ahí ya decimos que no estaríamos en presencia de un error, sino de otro vicio que es el dolo. ¿Bien? Antes también hablábamos del error excusable o inexcusable, ¿sí? Si había motivos para errar o no, si yo había obrado con negligencia o no. Pero ese requisito ahora ya no surge del código. Entonces ya es otra clasificación, pero que no nos interesa muchísimo. Entonces, ¿qué requisitos de procedencia, ¿sí?, necesitamos para que ese error pueda llevar a la nulidad, o sea, pueda constituir un vicio del acto voluntario y como consecuencia llevar a la nulidad del acto? ¿Sí? Porque si no, bueno, a ver, si no ocasiona ningún perjuicio y la parte, bueno, me llevé el lápiz, bueno, no me interesa, no estaríamos hablando de error como vicio de la voluntad, ¿sí? El tema es que si yo puedo constatar y probar que hubo un error como vicio en mi voluntad, es decir, que mi voluntad interna se vio viciada y no, en cuanto a la intención y la voluntad real, la voluntad o sea, el acto que llevé a cabo no era lo que yo quería, ¿sí? Hubo un error, tiene que haber algunos requisitos, ¿sí? Estos requisitos de procedencia, porque si no yo siempre diría, no, me equivoqué. Estamos de vuelta como en el caso del error de derecho, ¿sí? Sería una inseguridad y una inseguridad en el tráfico jurídico, porque yo contrato con Nadia y después le digo, no, pero me equivoqué, Nadia, yo no pensaba eso. Y entonces tiene que cumplirse con determinados requisitos. Ese error tiene que ser primero de hecho, ¿sí? Porque eso ya lo dijimos, tiene que haber un error de hecho y no de derecho. El error tiene que ser esencial, ¿sí? Y por último, en los casos de actos bilaterales o unilaterales recepticios, ese error tiene que ser reconocible. Si se fijan, el 265 dice, el error de hecho esencial vicia la voluntad y causa la nulidad del acto. ¿Sí? Entonces, error de hecho sobre circunstancias fácticas que van a rodear al acto. Tiene que ser esencial. Ahora vamos a ver cuándo, ¿sí? En virtud del 267. Pero dijimos más o menos que cuando recae sobre los elementos del acto, los elementos esenciales, y cuando es determinante de ese acto, ¿sí? Para la persona. Y después dice, si el acto es bilateral o unilateral recepticio, sí, bilateral, o sea, ¿se entienden cuando es bilateral un acto y cuando y qué puede ser unilateral recepticio? Bilateral sería cuando hay dos voluntades y unilateral Perfecto. cuando hay una sola. Unilateral cuando hay una sola, pero acá dice unilateral recepticio. Que solo recibe, o sea, el que recibe sería la única parte. No sé cómo decirlo. No, unilateral recepticio es, por ejemplo, el caso más práctico que ustedes entienden, es una renuncia, ¿sí? No basta que sea unilateral, ¿sí? Como un acto, por ejemplo, supónganse un testamento, ¿sí? Sino que tiene que ser no aceptado por la otra, sino que tiene que entrar en la esfera de conocimiento del otro, ¿sí? La renuncia no va a surtir efectos, sino hasta tanto entre en la esfera de conocimiento de la otra persona. Por ejemplo, si yo renuncio, tengo que notificarle fehacientemente a la otra persona mi renuncia. ¿Sí? Por eso es unilateral, porque el otro puede decir, no, no renuncies, por favor, no,
pero yo quiero renunciar. Entonces yo renuncio, pero tengo que notificarle al otro. Cuando yo le notifico y entra en su esfera de conocimiento, ahí podemos concluir con este acto unilateral, porque es de una sola de las partes, no requiere el consentimiento de la otra, ¿sí? Pero es recepticio, sí requiere que yo se lo comunique. Bien, por ejemplo, en la renuncia. En estos casos, en donde hay, ¿por qué estos casos nada más y no los unilaterales? Porque acá, como vamos a ver que esto de la reconocibilidad lo que protege es la buena fe también en el acto. Entonces, va a haber buena o mala fe si hay dos partes, porque si soy yo sola y me equivoco, y a quién, bueno, ya está, ¿a quién le voy a plantear la nulidad del acto? Me equivoqué yo, o sea, y conmigo misma, no hay un acto así. Entonces, acá lo que se incorpora es este requisito de que el acto debe ser reconocible cuando puede también verse vulnerada la buena fe, ¿sí? Algunos critican esto, ya se los dije al principio, porque bueno, es un requisito nuevo y que involucra a la otra parte y que en realidad no tiene, o sea, no tendría por qué involucrarse al otro sujeto. Pero lo que se protege es esta buena fe negocial, porque si no, yo digo, pero yo me equivoqué en el objeto, pido la nulidad del acto. Sí, se equivocó, y la otra parte, si no tenía mala fe, entonces, estos son los requisitos de procedencia. Se requiere que sea un error de hechos y que surge en el 265, que sea esencial, ahora vamos a ver el 267, y que sea reconocible. ¿Sí? Este carácter esta característica o este requisito de reconocible surge del artículo 266. ¿Sí? ¿Y cuándo es reconocible? Esto es nuevo, ¿sí? Entonces nos dice que el error es reconocible cuando el destinatario, ¿sí? La otra parte de la declaración, lo pudo conocer, ¿sí? Según la naturaleza del acto, las circunstancias de persona, tiempo y lugar. Entonces, como yo les dije, antes se hablaba de excusable. ¿Qué quería decir eso? Que el error, o sea, que yo no tenía excusa, era que yo no tenía motivo para errar. ¿Sí? Antes se exigía que la persona, aún obrando con toda la diligencia necesaria, igual hubiera incurrido en el error, ¿sí? Porque no, o sea, existían estos motivos que me llevaban a equivocarme, ¿sí? Entonces, para que se hablara de vicio de la voluntad, tenía que ser excusable, ¿sí? Yo tenía que demostrar esta idea de excusabilidad. Sin embargo, ahora ese requisito se saca, y en virtud de lo que yo les decía del derecho italiano, surge este requisito de lo reconocible. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la otra parte, ¿sí? El destinatario al momento de la declaración, pudo haber conocido, de acuerdo a la naturaleza del acto, a las circunstancias de persona, tiempo y lugar, ¿sí? Pudo haber reconocido el error, ¿sí? O lo sabía o lo conocía o lo pudo haber reconocido. Es decir, no tengo que probar que lo conocía, sino que teniendo en cuenta una normal diligencia, ¿sí? Utilizada o llevada a cabo por este destinatario, este hubiera podido darse cuenta del error. ¿Se entiende? Entonces, solo se exigen condiciones objetivas, solo se exige que el receptor, ¿sí? El destinatario, esté en condiciones de advertir el error, ¿sí? En abstracto, aunque de hecho no lo hubiera advertido, o sea, no lo advirtió, pero lo que la ley exige es que por cuestiones de la naturaleza del acto, lugar, persona, etcétera, él, si hubiese obrado con todas las diligencias, tendría que haberse dado cuenta de ese error, ¿sí? Entonces, en esos casos se requiere este requisito de que sea reconocible. ¿Quién va a probar? O sea, ¿quién tiene que probar este requisito? Como regla general no se presume, no es que yo presumo que el otro lo sabía o conocía el error. Entonces, como no se presume, quien invoca la nulidad tiene que probar el extremo de la reconocibilidad. Qué difícil, porque ¿cómo pruebo yo que el otro pudo haber conocido el error? Pero bueno. Entonces, en los actos bilaterales o unilaterales recepticios se exige un requisito más, ¿sí? A los efectos de
proteger la buena fe de ambos y se exige que yo pruebe que ese error era reconocible, ¿sí? Reconocido o reconocible, ¿sí? Con la posibilidad de que el otro, obrando con todas las diligencias, podría haber tomado conocimiento, ¿sí? De esa manera me tendría que haber avisado, estás errando, o sea, estás equivocando, no te compraste, yo no te estoy vendiendo una casa en Mar del Plata, mi casa es de Miramar, ¿sí? Entonces, si el otro se tendría que haber, yo tengo que probar que el otro me pudo haber advertido, ¿sí? Bien. Entonces, en estos casos se exige este requisito nuevo de procedencia. Cuando, a ver, el 267 habla del error de hecho esencial cuando recae sobre, ¿sí? Y ahí establece una lista de casos de error de hecho esencial. Acá también discute la doctrina porque, a ver, como dijimos antes, no se conceptualiza, o sea, no se da un concepto, que no tengo, acá, no encontraba la hora, vamos bien. Entonces, no se da un concepto de error esencial. Acá la doctrina discute si este 267 es meramente ejemplificativo, es decir, son supuestos de error esencial y puede haber otros, o si es taxativo, son esos y no hay otros, ¿sí? Depende del autor, pueden decir que es taxativo, ¿sí? Porque los que dicen que es taxativo, es decir, que no es ejemplificativo, que son esos los únicos supuestos de error esencial, consideran que, o se basan en el principio de que los actos jurídicos se presumen válidos, ¿sí? Entonces, el 267 establecería las excepciones en los casos de error esencial. ¿Se entiende? Los que dicen que es taxativo dicen, el acto jurídico se presume válido. Las excepciones tienen que surgir de la ley. ¿Se acuerdan que siempre las excepciones surgen de la ley? Cuando hablábamos de capacidad restringida, incapaces de... Siempre. Entonces, las excepciones surgen del 267 y por lo tanto el 267 va a ser taxativo. Son esos casos y no hay otros. ¿Bien? Otros autores consideran que es meramente enunciativo, es ejemplificativo. Y puede haber otros supuestos de error esencial, siempre que el error recaiga sobre alguno de los elementos esenciales del acto y sea determinante de la voluntad del sujeto. ¿Sí? Entonces, los que dicen que puede haber otros supuestos, dicen que tienen que darse estos dos requisitos, que para que haya error esencial, tienen que recaer sobre alguno de los elementos esenciales del acto, sujeto, objeto, causa, ¿sí? Y tiene que ser determinante de la voluntad del sujeto. Si no tiene que ser algo accesorio o algo que no interesa, sino que a mí me llevó esa situación a obrar o a celebrar el acto. ¿Bien? Entonces, discusión doctrinaria. Se verá en cada caso. El código, como les dije, no dice nada y no tampoco ni siquiera conceptualiza, o sea, no dice si es taxativo, si son las únicas causales o ejemplos, no dice nada. Y tampoco conceptualiza el error esencial. O sea, este de decir que recae sobre el lo hace la doctrina. ¿Bien? Solamente establece los supuestos o dice el error de hecho es esencial cuando recae sobre. ¿Bien? En el inciso A dice sobre la naturaleza del acto. ¿Qué se refiere cuando habla de la naturaleza del acto? Bueno, a la especie del acto jurídico o del acto que se está celebrando, ¿sí? Cuando el error recae sobre la especie. Por ejemplo, quiero, no sé, comprar un auto y en realidad lo estoy alquilando, ¿sí? O quiero vender algo y en realidad lo estoy prestando, ¿sí? ¿Se entiende sobre la especie? No sé, cualquier otro... yo pienso que perfecciono una compraventa y en realidad estoy perfeccionando una locación de algo. Le presto algo a Nadia y en realidad ella piensa que yo se lo estoy regalando o se lo estoy donando, ¿sí? O al revés, yo se lo pienso que, sí, se lo estoy prestando y yo pienso en realidad que se lo estoy donando, ¿sí? Entonces, el error recae sobre la naturaleza del acto jurídico, ¿sí?
El segundo de los incisos dice, el error de hecho es esencial cuando recae sobre un bien o un hecho diverso o de distinta especie que el que se pretendió designar, o una calidad, extensión o suma diversa a la querida. En este caso, el error recae sobre el objeto, ¿sí? Ven que dice un bien o un hecho, ¿sí? Cuando habla de calidad, algunos autores van a ver que dicen que acá se confundió el legislador y en realidad no se quería hablar de calidad, sino que se quería hablar de cantidad. Otros dicen que no es lo mismo, porque después el otro inciso, fíjense que habla de la cualidad sustancial de la cosa. Entonces, algunos dicen, si acá hablamos de cualidad, en el de arriba no podemos hablar de calidad, que es más o menos lo mismo, ¿sí? Entonces, arriba debió de haber dicho cantidad. En realidad, otros dicen que no, que habla arriba de calidad y abajo de la cualidad, pero sustancial. Son errores de doctrina que también bueno, se verá en cada caso. Entonces, en este caso se refiere al error in corpore, ¿sí? Que recae sobre la cosa sobre la cual se celebra el acto. La falsa noción se da respecto del objeto, ¿sí? Entonces, ya sea en cuanto a la identidad del objeto, ¿sí? Eso que decíamos hoy, compro una casa y en realidad me venden un terreno, ¿sí? Yo pienso que estoy comprando una casa y en realidad estoy comprando un terreno. Compro un departamento en Mar del Plata y en realidad me están vendiendo un departamento en Miramar, ¿sí? Eso con respecto a la identidad de la cosa. También puede ser con respecto a la calidad, para aquellos que dicen que está incorporado el término bien, o sea que es calidad. No sé, supónganse que yo quiero comprar una computadora último modelo y me venden una computadora modelo viejo, no sé. Sí, o con cámara y que pueda poner todas las aplicaciones nuevas y en realidad tengo una computadora que no puedo incorporar nada. Ahí recaería sobre la calidad de la cosa. Lo mismo con respecto a la cantidad, a la extensión, a la suma, ¿sí? Yo quiero comprar 10 y en realidad me están vendiendo 20. O sea, quiero comprar 10 no sé, iba a decir caramelos, pero no sé, 10 autos tampoco, 10 sillas y me están vendiendo 20, ¿sí? En cuanto a la cantidad. O en cuanto a la extensión, yo quiero comprar un terreno de tanta dimensión y en realidad estoy comprando otro, ¿sí? Entonces, el error recae sobre el objeto, ¿sí? El error in corpore, que ya sea que puede ser incluso, cuando habla del objeto, esa falsa percepción puede recaer tanto en una prestación de dar, de hacer o de no hacer, ¿sí? En cuanto al objeto del negocio jurídico, no solo a la entidad de la cosa. ¿Se entiende hasta acá? Sí, se entiende, profe. ¿Se entiende? Bien. El tercero de los supuestos dice la cualidad sustancial del bien que haya sido determinante de la voluntad jurídica. Ven que acá habla de la determinación, no cualquier cualidad, sino una cualidad del bien que sea sustancial, o sea, que sea importante, ¿sí? Y que haya sido determinante para mí para celebrar ese acto. La cualidad sustancial del bien que haya sido determinante de la voluntad jurídica según la apreciación común o las circunstancias del caso. Entonces acá también el error recae sobre el objeto, pero no ya tanto, o sea, no sobre la identidad del objeto como en el inciso B, sino sobre la cualidad de la cosa. Esa cualidad, como dijimos, tiene que ser sustancial y determinante. Es decir, si yo hubiese sabido que la cosa no tenía esa cualidad, no hubiese contratado. ¿Se entiende? Por ejemplo, en el caso de los caballos de carrera. Yo compro un caballo de carrera y me venden uno que no es de carrera, que no corre, pobre. Entonces, si yo hubiese sabido que ese no corría, no lo hubiese comprado. ¿Se entiende? Entonces, es sobre la cualidad sustancial de la cosa. No sé, lo mismo en el caso de si yo quiero comprar no sé, un anillo de oro de 24 quilates y me venden uno de 18. Yo no quiero uno, o sea, si yo hubiese sabido que era o de otro material, no, o sea, que no sea de oro, ¿sí? Si yo hubiese sabido, no lo hubiese comprado, era determinante de mi voluntad. Y esa cualidad es sustancial, es importante, es relevante, no es lo mismo de oro que de bronce,
supónganse, ¿sí? No sé, compro un campo porque ahora vamos a ver el último pedacito del inciso, pero yo compro un campo para sembrar, ¿sí? Y en realidad me venden uno que no puedo sembrar nada porque es súper, o sea, no es fértil para nada. Entonces, ahí está sobre la cualidad sustancial, ¿sí? En la última parte del inciso dice, según la apreciación común o las circunstancias del caso. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de la sustancia, ¿sí? De esta cualidad de la cosa, podemos tener dos miradas o dos criterios. Uno objetivo, porque ustedes me dirán, y bueno, ¿qué es importante o cuál es una cualidad sustancial para mí y cuál es una cualidad sustancial para nadie? Porque capaz que para nadie el anillo de oro es, o sea, ella quiere un anillo que sea de oro, y capaz que para mí me da lo mismo, si no era de 18, o sea, si no era de 24, era de 18 quilates, es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante o lo sustancial para nadie y qué es lo importante o lo sustancial para mí? En virtud de un criterio objetivo, ¿sí? O sea, en este caso se tiene en cuenta para saber si es o no una cualidad sustancial, lo que en la sociedad, ¿sí? Lo que en el común se considera como importante, como esa cualidad, sí, relevante, ¿sí? Por eso decimos que es un criterio objetivo, que es importante, o sea, para la sociedad no es lo mismo oro que lata, supónganse, ¿sí? Para decirlo algo así como muy burdo y muy, ¿entendés? ¿Sí? Entonces eso es un criterio objetivo. Si yo estoy yendo a comprar un anillo de oro y me dan uno de fantasía, en ese caso cualquiera podría plantear este error porque para cualquiera esa cualidad es sustancial, ¿sí? Ahora, el criterio subjetivo ya no parte de lo que en la realidad o lo que la sociedad piense como sustancial, sino que dependerá de las circunstancias que rodean el acto, ¿sí? O sea, y qué es sustancial para cada sujeto. ¿Se entiende? Es la intención de las partes al momento de celebrar el acto. Se tiene en cuenta esa voluntad, esa intención, ¿sí? Si es igual de 18 o de 24 quilates. Entonces acá no se ve lo objetivo, sino que se ve lo subjetivo de cada parte, de cada sujeto en particular, ¿sí? A ver, supónganse que si con respecto al campo, si yo soy no sé, una persona que me dedico a la cría de ganado o o no sé, porque soy una persona de campo y voy a comprar, voy a invertir, o sea, para mí, o sea, por mis circunstancias personales, voy a invertir en un campo que sea fértil o que pueda criar animales y que me sirva, ¿sí? Ahora, si yo quiero comprar un campo a los efectos de ir el fin de semana a pasar el rato, ahí quizá el criterio no es el mismo, ¿se entiende? No fue mi intención comprar ese campo en donde yo pueda sembrar o criar animales, ¿sí? Lo mismo es si yo quiero comprar, supónganse, un cuadro de un pintor famoso, un cuadro original, ¿sí? Yo voy a ir a una galería de arte, ¿sí? Si yo voy a una casa de compraventa de la vuelta de mi casa, en donde venden muebles usados, y compro uno, no puedo después decir que esa cualidad era importante para mí, porque si yo quería un cuadro de un pintor famoso, iba a ir a otro lugar a comprarlo, ¿sí? Entonces ahí no puedo alegar ese error en la sustancia de la cosa. ¿Se entiende? Lo que yo tengo que probar que para mí fue importante, o sea, que para mí era determinante del acto. Si yo voy a comprar un cuadro de un pintor a una compra y venta de la calle, sé que no me van a vender un original. Entonces no puedo después alegar el error sobre la sustancia de la cosa. ¿Se entiende? O la cualidad de la cosa. Bien. El inciso D dice los motivos personales. Vamos bien, porque igual ya no quedan muchos artículos. Los motivos personales relevantes que hayan sido incorporados expresa o tácitamente. Acá cuando hablamos de motivos, hablamos de la causa, ¿sí? ¿Se acuerdan que ustedes hablaban de la causa motivo y la causa fin? En este caso habla de la causa motivo, ¿sí? Es decir, ese elemento interno, moral, que determina la realización del acto jurídico. Entonces, el error recae sobre ese elemento. Y en la última parte del inciso dice que hayan sido incorporados expresa o tácitamente. ¿Por qué?
Porque como es un elemento interno, un elemento moral de la persona, si yo no lo exteriorizo, la otra parte no tiene, o sea, por qué conocerlo, ¿sí? La otra parte no va a saber que para mí ese motivo personal es relevante. Entonces, ese motivo o esa causa motivo tiene que estar exteriorizada, ya sea en forma expresa o tácita en el negocio jurídico, ¿sí? Para que llegue al conocimiento de la otra parte, ¿bien? Y por último, el último de los supuestos dice la persona con la cual el inciso anterior, no sé, a veces son, los ejemplos son muy sencillos, habría que estar al caso concreto, a veces ustedes nos piden, bueno, y otro ejemplo, y son ejemplos sencillos de doctrina y de libros, y bueno, yo no he visto muchos casos de vicio, de error, tendríamos que buscar algún fallo como para ver algo puntual. Más que nada se dan quizá en el objeto o, bueno, o en el sujeto, que ahora lo vamos a ver. Así que bueno, por ejemplo, en el inciso anterior podría ser, no sé si a alguien se le ocurre algún ejemplo de una causa, de un error en la causa o en la causa motivo, ¿no? Por ejemplo, una persona que presta alimentos a un pariente, la prestación de alimentos no es obligatoria entre cónyuges con respecto a los menores, eso sí, pero no con respecto a un pariente, si yo no tengo obligación de prestarle alimentos jurídicamente hablando, ¿no? Pero supónganse que yo pienso que ese pariente está enfermo y que requiere que yo lo ayude, entonces mi causa motivo de prestar alimentos, ¿sí? Es esa enfermedad, y si en realidad después me entero de que no estaba enfermo, entonces ahí puede haber un error en la causa, ¿sí? En el motivo de por qué yo le había establecido una cuota alimentaria, ¿sí? Supónganse que me reclama, y en realidad yo me equivoqué porque no está enfermo y esa fue mi causa motivo, y yo la expresé en forma tácita o expresa en el negocio, y bueno, ¿se entiende? Eso podría llegar a ser un ejemplo. Y el último es el tema de los supuestos del error esencial, cuando recae sobre la persona, dice el inciso E, con la cual se celebró o a la cual se refiere el acto, si ella fue determinante para su celebración. Fíjense que acá también habla de que esa persona, ya sea en cuanto a la cualidad o en cuanto a la identidad de la persona, tiene que haber sido relevante, ¿sí? Para la celebración del acto. No es lo mismo que yo contrate, no sé, pónganse a un cantante y en realidad lo que yo quería era contratar a una persona que, no sé, que contara chistes, ¿sí? O no es lo mismo, o sea, este error puede recaer tanto sobre la identidad de la persona como sus cualidades. Por ejemplo, se da mucho cuando los contratos son intuito personae. ¿Saben lo que quiere decir esto, el negocio intuito personae? Cuando se tienen en cuenta las características o las condiciones personales del sujeto, ¿sí? Por ejemplo, puede ocurrir ya sea tanto en una donación o en un testamento, en donde el donatario o el heredero testamentario son importantes para mí, porque no es lo mismo que yo le done a Juan Pérez a que yo le done a tal persona, ¿se entiende? O sea, el beneficiario es relevante para mi negocio jurídico, ¿sí? Para esta donación o para este testamento. Lo mismo con respecto a si yo contrato, supónganse, no sé, que me pinte un cuadro una persona que sabe pintar, a que yo estoy contratando a uno que no pinta, ¿sí? Entonces también va a ser importante ahí la persona en sí, ¿sí? Si, por ejemplo, no sé, supónganse en cuanto a la identidad, si yo vendo mi casa a Juan Pérez, ¿sí? Entonces, si yo se la vendo a él, o sea, si yo le compro mi casa a Juan Pérez, bueno, le compro. Si yo le compro y yo después me doy cuenta que no le compré a Juan Pérez, que le compré al hermano que se llama Julio Pérez, en realidad es lo mismo, porque ese error en la identidad no modifica nada. Yo compré la misma casa, que se la haya comprado a uno o al otro, no es relevante para el negocio. Ahora, si yo la vendo, mi casa,
No es lo mismo que yo se lo venda a Juan que se lo venda a Pedro, porque quizás Juan es solvente y el otro no. Entonces no es, ahí sí el error me causa un perjuicio, ¿sí? Si yo me confundo porque pensé que era Juan Pérez y en realidad era Pedro Pérez, ¿sí? Pero Juan es solvente y el otro no, entonces ahí no me van a pagar, ¿sí? Entonces ahí sí es determinante del acto a quien yo le vendí mi casa. ¿Por qué? Por la cualidad o por la característica de solvencia. ¿Se entiende? Se entiende cuando hay un error en la cualidad de la persona, ya sea por su solvencia, por su profesión, no sé, o por cualquier otra aptitud personal, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Bien. Un ejemplo dentro del código, que lo van a ver ustedes también, de este error en la persona, está dado en el artículo 409, ¿sí? Del código, que es un supuesto especial de error en la persona en materia o regulado en materia de matrimonio. ¿Sí? En el inciso B, bueno, ustedes después lo leen, el 409, van a ver que se establece que vicia el consentimiento, el error de las cualidades personales del otro contrayente, ¿sí? O de la persona del otro contrayente. Acá tenemos que probar que el que erró no hubiera contraído matrimonio si hubiera conocido ese error, ¿sí? Esa falta de identidad, en realidad no falta, sino falsa identidad, o en cuanto a las cualidades del contrayente. ¿Se entiende? Si yo hubiese sabido con quién me estaba casando, no hubiese prestado el consentimiento, ya sea en cuanto a la cualidad personal del otro o en cuanto a la persona. ¿Sí? Pensé que me estaba casando con uno y me estaba casando con otro. O pensé que esta persona era, no sé, X, o sea, una cualidad personal, y en realidad no lo era, ¿sí? Perdón. ¿Quién va a valorar esta esencialidad o no del error? O sea, si ese error fue esencial o no para determinar ese matrimonio, lo va a hacer el juez, ¿sí? O sea, fíjense que esto, para determinar en todos los supuestos si hubo o no error como vicio de la voluntad, es el juez el que va a determinarlo, ¿sí? Nosotros podemos decir, no, pero yo erré, era error esencial, error de hecho, error en la persona, yo pensé que era tal. La otra tenía posibilidad de reconocerlo, porque yo fui y le dije, yo voy a celebrar, no sé, supónganse, un cumpleaños del 15 y quiero contratar a alguien que venga y cante rock, y ya conseguí la batería y la guitarra eléctrica, y en realidad el que me mandaron, no sé, supónganse, toca el piano, no sé, o es lírico, no sé mucho de música. Entonces uno dice, Un mariachi ahí. hubo un error en la persona, en las cualidades de la persona, y era reconocible por el otro, porque yo le dije que era un cumpleaños de 15, que iba a haber una batería, que iba a haber guitarra eléctrica, y me manda uno que canta música clásica y que no usa ni... ¿Se entiende? Entonces yo puedo probar que hubo un error en la persona, en la cualidad de la persona, porque yo quería uno que cantaba rock y me mandaron a un pianista súper conocido, pero que toca música clásica, y el otro puedo probar que era reconocible ese error en la otra persona. ¿Por qué? Porque sabía que era un cumpleaños, sabía que yo había alquilado tal batería, sabía que yo tenía las guitarras eléctricas preparadas. No sé, ¿se entiende? Un error tonto también. Pero entonces yo tengo que probar todos esos requisitos. Que hubo un error, que era de hecho, en algunos de estos supuestos del 267, en la persona, en el objeto, en la causa, y que el otro pudo haber, o sea, si hubiese obrado con diligencia, pudo haberlo reconocido, ¿sí? Ahora, si sabía y no me lo dijo, o me engañó para que yo siguiera contratando o incurriendo en el error, ahí ya va a haber dolo, ¿sí? Si yo puedo probar que hubo un ardid y una maquinación del otro para que yo celebre el acto. No va a haber solo error, sino que va a haber dolo, si hay una intención o una mala fe del otro. ¿Se entiende? Bien. Sí, se entendió, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre estos supuestos? Después lo vuelven a leer y bueno, van a ver ejemplos de estos supuestos del 267. Recuerden que algunos dicen que son taxativos y otros no. El 268, ya nos quedan poquitos artículos, igual tenemos un ratito. Es un error, se llama error de cálculo y es un error accidental, ¿sí? En principio, este error no va a llevar a la nulidad del acto. No es un vicio del acto voluntario.
El 268 dice, el error de cálculo no da lugar a la nulidad del acto, sino solamente a su rectificación, excepto que sea determinante del consentimiento. Acá van a ver ustedes que también cuando habla de este error dicen que habla de consentimiento, que pareciera ser que solamente se refiere a los bilaterales, pero en realidad la doctrina considera que debió haber dicho determinante para el acto, o para la voluntad del acto, o para su celebración, y no hablar solamente de consentimiento, que se aplica también para los unilaterales recepticios, o los demás actos. Pero bueno, entonces, el error de cálculo es un error aritmético, ¿sí? Es accidental, esto que yo les decía que no recae sobre un elemento esencial del acto. No es un vicio que anule el acto voluntario, ¿sí? Es solamente un error aritmético. Supónganse, se puede subsanar, ¿sí? Como lo dice el artículo, se puede rectificar, salvo que las partes o que yo pueda probar que haya sido determinante del acto, ¿sí? Que ahí ya estaríamos hablando de un error esencial. Pero en que ahí ya quizás se estaría confundiendo cuando hablábamos de la cantidad, la extensión, la suma del inciso B del 267, ¿sí? Ya ahí, si yo lo que equivoco o lo que yerro es en la suma, a ver, yo quiero comprar la lapicera por 10 pesos y la estoy comprando por 10.000, en ese caso hay un error esencial, ¿sí? Sobre el objeto y sobre el valor, sobre la suma del 267, ¿sí? Ahora, el error de cálculo es cuando, supónganse, yo compro algo y queda un saldo, ¿sí? Entonces dice, bueno, vas a pagar los 1.000 pesos que quedan en 100 cuotas, bueno, puede ser, en 100 cuotas de 100, ¿sí? O de 1.000, en 100 cuotas de 1.000, los 1.000 pesos que quedan. Entonces ahí hay un error de saldo, hay un error aritmético, pues si yo tengo 1.000, debo 1.000 y voy a pagar 100 cuotas, ¿se entiende? Entonces el error es de cálculo, pero no es un error esencial, se puede rectificar. En realidad eran 3 cuotas de 500 y pusimos 3 cuotas de 5.000. ¿Sí? Si sacamos bien las cuentas nunca puede ser, si yo ya pagué tanto. ¿Se entiende? Entonces, esos errores, no sé, si tenemos que poner 1.300 y ponemos 130. Pero no que el valor es diferente, sino que hay un error de cálculo, un error aritmético y que por lo tanto no va a llevar a la anulación del acto jurídico o del acto en cuestión. Salvo que la parte pruebe que ha sido un error esencial, un error determinante, y en ese caso podría llevar a la nulidad. Pero es un error puramente numérico, corregible, ¿sí? Rectificable. Artículo 269, subsistencia del acto. Este artículo dice, bueno, la parte que incurre en error no puede solicitar la nulidad del acto si la otra ofrece ejecutarlo con las modalidades y el contenido que aquella entendió celebrar. Sí, acá esto se relaciona íntimamente con los efectos del error como vicio. ¿Sí? Nosotros sabemos, o sabemos ya, que los efectos pueden ser, por un lado, la nulidad. ¿Sí? Si yo planteo el error como vicio del acto voluntario, puede acarrear a la nulidad del acto. ¿Sí? Esta nulidad, como van a ver ustedes después, va a ser una nulidad relativa. ¿Sí? Un acto nulo de nulidad relativa. Ya lo van a ver cuando vean nulidades, ¿sí? A diferencia de los actos de nulidad absoluta. Entonces va a ser un acto nulo de nulidad relativa. Ese es el efecto propio de plantear el vicio y obviamente poder reunir todos los requisitos de procedencia, poder probarlo, etc. El juez va a decretar la nulidad. Ahora, otro de los efectos es este del 269. Si la otra parte, si el destinatario o ese que no obró con error, ofrece ejecutar el acto en las condiciones de quien incurrió en el error, ¿sí? Ese acto no podrá ser nulo. Es decir, está bien, vos te equivocaste, pero yo ofrezco que el acto se celebre o continúe como vos lo entendiste, ¿sí? Entonces, por eso dice que si la otra ofrece ejecutarlo con las modalidades y el contenido que el que erró había entendido, ¿sí? Si yo erré en la persona o en el sujeto o en el objeto, si el otro me ofrece, ¿sí? Llevarlo a cabo con esas modalidades, en ese caso no podemos pedir la nulidad, ¿sí? Porque basado en los principios también de buena fe y conservación del acto, ¿sí?
Por eso habla de la subsistencia del acto. Lo que se pretende o lo que la ley pretende es siempre conservar el acto celebrado. ¿Se entiende? Entonces, si no, habría nulidad por nulidad misma, porque el otro, o sea, ya no habría interés para demandar la nulidad. Si el otro me está diciendo, bueno, está bien, vos te equivocaste, vos entendiste esto, hagámoslo de esa manera. ¿Sí? Entonces, si la otra parte ofrece cumplir con las modalidades, o sea, o realizar el acto con las modalidades que tuvo en cuenta la parte que erró, en ese caso no podría plantearse la nulidad. ¿Sí? Si no, ya les digo, no habría un interés para plantear la nulidad. Si yo digo, me equivoqué en la persona y el otro dice, sí, tiene razón, bueno, le mando al que toca la música de rock, en ese caso ya no podría plantear la nulidad. ¿Sí? Entonces, basados en el principio de la conservación del acto, el 269, que lo dice en su título, que habla de la subsistencia, impide esto de poder pedir la nulidad si el otro acepta realizarlo de la manera en que lo entendió el que había errado. ¿Se entiende el artículo? Sí, se entendió. Bien, Va, yo perfecto. el artículo era bastante enredado hasta que usted me explicó de esta manera y lo entendí mejor. Gracias, Raya. No, por nada. Y el último, el error en la declaración, es también el llamado error de pluma o error impropio, ¿sí? Y dice, las disposiciones de los artículos, no es muy común, pero bueno, las disposiciones de los artículos de este capítulo son aplicables al error en la declaración de voluntad y en su transmisión. En este caso, cuando hablamos de error en la declaración, lo que se refiere es que el sujeto conoce, ¿sí? Y quiere determinada cuestión, determinado acto, determinada cualidad, determinada cosa, ¿sí? Pero falla o se equivoca al momento de manifestarlo. Por eso habla de un error en la declaración de voluntad. ¿Sí? Entonces, la persona sabe, o sea, no hay un error en cuanto al objeto, no hay un error en cuanto a la causa, no hay un error en cuanto al sujeto. La persona sabe, conoce las condiciones del acto, pero cuando lo declara, ¿sí? Manifiesta esa voluntad, lo hace en forma errónea. Supónganse que yo, por eso hablamos de un error de pluma, capaz que yo quiero firmar este contrato de locación y en realidad me equivoco y firmo el otro. ¿Sí? Un contrato de compraventa. O yo quiero decir en el contrato poner, yo le compro a Nadia las 10 sillas y en realidad yo pongo, yo le vendo a Nadia las 10 sillas, ¿sí? Y en realidad yo sé que quiero comprarle, porque de hecho después dice que yo le voy a pagar y que ella me va a dar las sillas. Pero yo pongo como un error de pluma o un error impropio, ¿sí? Yo pongo otra cosa, pongo compro en vez de vender. O algunos van a ver ustedes que dicen que hay una persona que ingresa a un acto de subasta. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los signos inequívocos? Que decíamos en una subasta levanto la mano, es un signo inequívoco de que yo consiento el valor que me están pidiendo por una cosa. Entonces supónganse, dicen, yo entro a una subasta y yo no quiero, yo no quiero comprar nada, no quiero decir si yo voy a pagar, pero justo veo a un amigo y lo saludo y en ese entonces se toma como un signo inequívoco, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo sé el acto, o sea, lo comprendo, pero mi voluntad se exterioriza de otra manera, ¿sí? Ya sea tanto en ese, o sea, ¿qué quiere decir esta norma? Que si ese error es esencial, ¿sí? En esa declaración o en la transmisión de mi voluntad, pueden aplicarse cualquiera de las normas de este capítulo. ¿Sí? O sea, vamos a aplicar por analogía, en estos casos de errores impropios, tengo que probar que sea esencial, que sea reconocible, que sea todo lo demás que ya dijimos, se van a aplicar las mismas normas. ¿Sí? Eso es lo que dice el 270. Ya les digo, es medio, es raro también, pero bueno, puede darse. ¿Se entendió el tema del error? Parece fácil, pero, o sea, son poquitos artículos, pero cuando uno los empieza a leer parecen sencillos, pero después no son tan fáciles si uno quizá no los ejemplifica, ¿sí? Error de hecho, inexcusable excepción, error de hecho, error sobre el objeto, sobre la cualidad sustancial, sobre la causa, sobre las personas, reconocible este requisito nuevo que establece el código,
Error de cálculo, bueno, que es un error accidental o no esencial, que puede ser subsanable en la declaración de pluma, esta que decíamos recién, que yo firmo y en realidad me confundí, firmé otra cosa. Error accidental, bueno, en estos casos, ¿cuáles errores accidentales de todo lo que vimos podemos decir que vimos? ¿Qué se les ocurre? Uno, seguro. Otro, capaz que no se los mencioné. El de recién, ¿qué vimos? ¿Un error accidental? ¿Cuál vimos? El de la mano. Lo que dijo usted, que levantaba la mano y asentía una Eso puede compra. llevar a... hay otro más claro, que es el error de cálculo. ¿Sí? Ese error en la declaración puede llevar a una nulidad. Puede. Pero el error de cálculo, que es el más claro de estas sumas aritméticas, que son errores accidentales. ¿Sí? Y después otro error accidental puede ocurrir también si el error recae sobre el nombre del acto, pero no sobre la naturaleza misma. Supónganse que nosotros celebramos, o yo celebro una donación, supónganse que yo sé que es una donación, sé que voy a entregarla en forma que es gratuita, etcétera, pero en vez de donación, bueno, donaciones por instrumento público, pero bueno, supónganse, no sé, o un alquiler, y en vez de poner alquiler, yo le pongo venta. ¿Sí? Pero tiene todo, o sea, ahí podría llegar a ser un error accidental también, ¿sí? Un error en cuanto al nombre del acto, no a la especie. No es lo mismo que yo quiera vender y esté regalando, ¿sí? Pero sí va a ser accidental si yo quiero vender y ponga que estoy alquilando, pero en realidad yo sé que estoy vendiendo, ¿sí? Entonces, si lo que el error recae solamente sobre el nombre del acto, ¿sí? Le pongo otro nombre, en ese caso sería también accidental. No estamos en presencia de un error esencial. De pluma, subsanación del error, ya lo vimos, consecuencias. Bueno, en cuanto a las consecuencias, a los efectos del acto, del vicio, ya dijimos, va a tener que haber un proceso en el cual el efecto inmediato o el buscado va a ser la nulidad, ¿sí? El acto nulo de nulidad relativa. Ya van a ver que va a ser en beneficio de esta parte, o sea, en beneficio de la parte, y bueno, que puede ser confirmable, etcétera, pero eso lo van a ver cuando vean nulidad. No sé si les quedó alguna duda, y si no, hemos terminado en forma veloz. Por mi parte no quedó ninguna. Sí, Ryan. No, digo que por mi parte no quedó ninguna duda. Perfecto. Igual ya 2 jumps se me fueron, me parece. Sí, no es lo mismo, no sé si Lorena está así, porque ella me pregunta si el error excusable es lo mismo que el error reconocible. No es lo mismo, son dos requisitos distintos. La excusabilidad recaía sobre la propia persona que erraba, ¿sí? O sea, yo tenía que probar que no había habido ni negligencia ni culpa, porque si no, no había error, ¿sí? Y que no había motivos, o sea, que yo había obrado con diligencia, pero aún obrando con toda la diligencia, igual hubiera incurrido en ese error, ¿sí? Entonces no lo podía, eso hablaba de la excusabilidad, ¿sí? Mientras que el reconocible recae sobre la otra parte, ¿sí? O sea, yo tengo que probar, no que yo no pude, o sea, que yo tuve motivos para errar y no pude zafar, como quien dice, o sea, no podía conocer ese error, sino que yo tengo que probar que el otro conocía o pudo haber conocido el error. Aunque no lo haya conocido, no importa, porque les decíamos que era objetivo. Sí, pues yo tengo que probar que el otro pudo haber conocido. Por ejemplo, en este caso, bueno, que yo les decía, si yo voy a contratar a una persona que cante o que toque rock y me dan a una persona que no sé, supónganse que es un cuenta chistes. Y yo le dije, había una banda, solamente necesito un cantante. Entonces el otro pudo haber reconocido el error y me lo tendría que haber dicho, ¿sí? O en el caso este que yo les decía, de si yo voy a comprar un campo y la otra parte sabe que mi trabajo es criar animales, que soy persona de campo, o sea, que me dedico a la agricultura, a la ganadería, que tengo una super empresa de transporte de ganado, no sé, y me vende un campo que no me sirve ni para sembrar una florcita.
Entonces, el otro debió haber reconocido que si yo me compraba un campo en determinado lugar, era para ejercer, para llevar a cabo mi profesión, ¿sí? De agrónomo o lo que sea. Entonces, yo tengo que probar ese requisito de reconocibilidad del otro. Por eso alguna doctrina discute, porque dice que encima tengo esa carga probatoria del otro. ¿Por qué dicen que se da este requisito en virtud de, de la doctrina italiana? A los efectos de la buena fe contractual, porque si no el otro también se vería desprotegido si yo digo, no, me equivoqué. Yo te digo, o sea, yo no, pero yo qué sabía, va a decir el otro, que vos querías un campo fértil. O sea, yo vendí este campo, ¿sí? Entonces, por eso este requisito de lo reconocible, pero es en el otro contratante, no en el que yerra. ¿Sí? ¿Quedó claro? No es lo, Sí, profe. no es Sí, lo sí. mismo. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, y si no, ¿tienen la fecha del parcial? No. Todavía no. No. Bien, bueno, vayan leyendo mucho, calculo que será oral porque son re poquitos. Y bueno, la clase que viene vamos a ver fraude, ¿sí? Si lo pueden leer, mejor, y si no, lo vamos desmembrando así, si les sirve, artículo por artículo. ¿Alguien me pregunta algo? No. Bueno, si nadie más quiere preguntar nada, Viviana, Rosario, que no las vi, Evelyn, bueno, Rosario la vi un ratito. Paloma, si están todos ahí, los saludo y los veo el jueves próximo. Gracias, profesora, muy clara. Bueno, gracias. Gracias, Nos vemos, profe. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, chao.